Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar de liquidez manufacturada versus liquidez no manufacturada para terminar con el módulo de liquidez en sí mismo. Bien, vamos a empezar diciendo que como parte esencial en nuestro proceso de trading tenemos que entender que a la hora de seleccionar un POI o zona de oferta y demanda vamos a necesitar que esa zona tenga liquidez, ya que, como sabemos, la liquidez es el combustible en el mercado. Esto aplica para todas las temporalidades. Esta liquidez se va a presentar en forma de liquidez manufacturada y de liquidez no manufacturada. Liquidez manufacturada. La liquidez manufacturada es aquella que se crea en el lado izquierdo del gráfico y la vamos a conocer como inducción. La inducción es un modelo de liquidez creado cerca de nuestra zona de oferta o demanda que queremos operar. Es clave que esté cerca de nuestra zona porque si no, no sería inducción, ¿bien? Es liquidez estructural, creada para inducir a las personas a operar en el nivel equivocado. Por eso es clave que esté cerca. Lo que vamos a realizar en estos casos es esperar que el precio absorba la inducción y luego la última zona de oferta o demanda previa a esa inducción en una temporalidad menor falle, para nosotros validar la zona y entender que esto fue una absorción o una inducción. Tenemos que destacar que la liquidez a la izquierda o manufacturada siempre va a suceder en la misma temporalidad del POI o zona que quiero operar. Es decir, si es un POI de H4, la inducción tiene que ser en H4 y el fallo lo vamos a ver en M15. Entonces, acá vamos a pasar a los gráficos, ¿bien? Esto es temporalidad de H4 y esto vamos a decir que es M15, o esto es temporalidad de M15, esto es temporalidad M5 o M1, ¿bien? Como ustedes quieran verlo. Vamos a empezar que liquidez estructural. ¿Qué necesitamos para liquidez manufacturada? La liquidez manufacturada siempre se va a crear a la izquierda del gráfico, como estamos viendo. Nosotros vamos a poner una división acá. Tenemos izquierda y tenemos derecha. Bien, entonces si lo vemos así, vemos que la creación de liquidez en este caso es a la izquierda. ¿Qué tenemos? Tenemos un flip, reacción, extremo, rompimiento, que no absorbe liquidez. Entonces, como vimos en oferta y demanda, cuando el flip no absorbe liquidez, suele ser liquidez. En este caso, vemos cómo tenemos nuestro decisional y nuestro extremo. Nuestro decisional no tiene ningún tipo de liquidez, por lo tanto, más que seguro que sea una inducción para nuestro extremo. ¿Qué es lo que hace esto? Hace que las personas compren, en este caso pues un ejemplo alcista, o quieran ingresar al mercado en el nivel equivocado. Los inducen a comprar o a ingresar en el mercado en el nivel equivocado, que sería este, creando que Seller Side Liquidity. ¿Se acuerdan lo que vimos en capítulos anteriores? La Seller Side Liquidity, donde se va a llenar toda esta zona de órdenes de venta de quienes esperan este rompimiento o quienes compran en esta zona y tienen sus stop loss situados debajo de la zona. Si yo quiero comprar, necesito que alguien me venda y las órdenes de venta disponibles son las de los stop loss de esta zona, ¿bien? Por eso decimos que son, recordemos, si estoy comprado, mi stop loss es una orden de venta. Por eso decimos eso, ¿bien? Entonces, todas estas órdenes que se juntan debajo de este low son la creación de liquidez manufacturada para mi zona del extremo. ¿Cómo vamos a saber si fue una absorción o una inducción? Lo vamos a ver en el time frame menor, como tenemos acá. Veamos, esta flecha representa esta flecha, ¿bien? Que es la absorción. Yo marco absorción con una flecha. O liquidez la marco con una flecha en mi gráfico. Entonces, vamos a ver que tenemos la absorción. El precio absorbe. Esta es la última zona de oferta antes de absorber la liquidez de H4. ¿Qué quiero ver yo? Quiero ver que esta zona falle para confirmarme que fue una absorción o fue una inducción
y que la zona de abajo realmente es la que va a dar su movimiento. Entonces, una vez que nosotros veamos que la zona falla, bien, que la última zona, en este caso sería la post, previo a la absorción de la liquidez manufacturada de H4, estamos hablando de estos H4M15, falle, una vez que falle, voy a poder buscar ingresar al mercado desde el flip. En este caso, porque fue un flip, si hubiese sido directamente un rompimiento, buscaríamos entrar desde el extremo, ¿no? Lo importante es que veamos fallar la última zona, en este caso de oferta, previa a la absorción, para que nos dé la validez de que fue realmente una absorción y que la zona de abajo es la que va a realmente dar el movimiento. Entonces, acá podemos ver los gráficos, ¿sí? Veamos en este gráfico, vamos sumando conceptos. Tenemos un proceso de mitigación, que es toda una creación de una cadena de demanda. Tenemos un flip, esta es la última zona de oferta. Tenemos la reacción inicial, el extremo y la falla. Y tenemos una inducción previa a nuestra zona. Entonces, como podemos ver, izquierda, derecha, de este lado, del lado izquierdo de mi zona, tengo una inducción o liquidez manufacturada creada a la izquierda del gráfico. Esta liquidez manufacturada está en la misma temporalidad. Todo esto es H4. Recordemos, siempre la liquidez manufacturada tiene que estar en la misma temporalidad que el POI que quiero operar. Si es un POI de H4, la liquidez a la izquierda tiene que estar en H4. Si es un POI de M15, la liquidez a la izquierda tiene que estar en M15. Si es diario, tiene que estar en diario, etc. ¿Bien? No puedo poner como liquidez manufacturada para un POI de un time frame menor porque estaría mal. Siempre tiene que ser la misma temporalidad. Entonces, vemos, tenemos izquierda, tenemos derecha. ¿A dónde está la liquidez? A la izquierda. Por lo tanto, es liquidez manufacturada. ¿Qué es lo que hace esto? Induce a las personas a comprar o a querer ingresar al mercado en el nivel equivocado, creándonos, como dijimos acá, seller side liquidity, liquidez para nuestra zona, que es la válida o la que queremos operar, porque todo esto va con un proceso de mitigación que arranca acá, y esta es la última zona sin mitigar, donde el precio despega. Por lo tanto, ¿dónde va a ser mejor buscar compras? En esta zona, que tenemos toda una cadena, o en esta zona que no llega a mitigar nuestra zona de la cadena. Eso siempre nos tenemos que preguntar y evitar ingresar temprano al mercado, ¿sí? Recordemos, si yo no veo la liquidez, yo soy la liquidez. Entonces, siempre tengo que estar atento a ver dónde está la liquidez en el mercado para poder realizar mejores trades o mejores ideas, ¿bien? Entonces, una vez que nosotros vemos que la liquidez a la izquierda del gráfico es tomada, vamos a ir a una temporalidad menor, como tenemos en este caso. Esta flecha representa esta flecha, ¿sí? Vamos a ir a una temporalidad menor. Ahí va. Vamos a ir a una temporalidad menor, que es esta, y vamos a ver cuál es la última zona de oferta, como teníamos acá, previa a realizar la absorción. Todo de oferta porque estamos, en el ejemplo justo es de compras. Si fuera un ejemplo bajista, veríamos cuál es la última zona de demanda, ¿no? En este caso que nos trae en colación va a ser zona de oferta. Entonces, vemos la absorción de la liquidez a la izquierda en H4. Una vez que vemos esa absorción, nos vamos a la temporalidad menor, es decir, a M15. Cuando vamos a M15, vamos a esperar que la última zona de oferta previa a realizar la absorción falle. Hasta que esa zona no falle, no podemos ingresar o buscar ingresar al mercado. ¿Bien? Acá lo que podemos ver es un caso atípico. Hay dos formas de manejarlo, ¿no? Una es como pasó acá en el ejemplo y otra es como tenemos acá. En el ejemplo, si ustedes ven el precio, esta es la última zona de oferta previa a absorber. Esta zona aguanta y empieza un proceso de mitigación desde esta zona. Entonces, en este caso, porque es proceso de mitigación,
necesitamos que falle la última parte de la cadena. Es decir, con esta falla acá, nosotros ya podríamos haber buscado ingresar en esta zona, porque recuerden que en el proceso de mitigación, cuando falla la primera parte de la cadena, suele fallar todo el resto. Entonces ya nos está indicando, como las órdenes se vienen creando desde aquí, que una vez que falla, debería fallar todo el resto y por lo tanto ya podríamos ingresar y tomaríamos como liquidez. No es lo mismo si esto hubiera quedado intacto sin mitigar. ¿Qué quiero decir? Que esta es la última zona, el precio absorbe, esta es la última zona previa a la absorción, pero nunca mitiga. Es decir, que hace algo así y cae. Vamos a ponerlo acá, tenemos la flecha. Esta es la última zona. Y en vez de venir y mitigar, como pasa acá, y crear una cadena desde la mitigación, esto es lo que les decía recién, ya podríamos entrar. En vez de que haga eso, que es lo que pasó acá y por eso es válido el ejemplo, en vez de que haga eso, que haga esto. Si hace eso, nosotros no podríamos ingresar o buscar ingresar una vez que falla esta zona, porque esta zona, que es la última zona de oferta previa a la absorción, que sería esta, no fue mitigada. Entonces no sabemos realmente qué puede pasar y esta zona puede hacer así y caer y esto al final era liquidez para la zona. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Obvio, si queremos ser conservadores, lo mejor siempre es esperar que falle el APOX o la post en este caso, previo a la absorción, pero cuando el POI se encadena, como fue así, cuando falla la última parte de la cadena, podemos esperar que falle todo y ya lo podemos dar como válido. Vuelvo a repetir, en el ejemplo, si esto hace así, esto no es fallar porque esta zona nunca fue mitigada y en este caso sí deberíamos esperar que falle esta zona y ahí podríamos ingresar. Bien, cualquier duda igual me lo preguntan, ustedes saben. Pero la idea es esa. Entonces, volviendo, liquidez estructural. Tenemos en la misma temporalidad, en H4, creada a la izquierda del gráfico. Una vez que absorbe, vamos a esperar que la última zona de oferta previa a la absorción falle. Una vez que esa zona falle, ya me está indicando que la liquidez fue tomada y por lo tanto puedo buscar ingresar al mercado porque mi POI de H4 ya tuvo liquidez creada, ¿sí? En este caso, ¿desde dónde voy a buscar ingresar? Desde esta zona, porque el precio saca, no, esto sucede luego de que se saca la zona de oferta, ¿bien? Entonces, como sucede luego, no voy a buscar ingresar desde esta forma, sino que voy a buscar ingresar desde esta zona. A su vez, en la temporalidad de M15 podemos ver que esto es algún tipo de liquidez para esta zona. Una vez que el precio viene a esta zona, la última zona previa a la absorción es esta, la saca, vuelve y esta zona podría ser, como pongo acá, una gran zona para ya buscar ingresar al mercado con muy buenas confirmaciones, ¿sí? Ya acá a esta altura estamos a favor de la tendencia H4, estamos viniendo de una zona de H4 que viene con un proceso de mitigación, que es esta, tiene una reacción el precio a la zona, nos saca la última zona de oferta previa a la absorción y cuando vuelve a la zona que nos deja que saca la última zona de oferta, el precio al mismo tiempo nos vuelve a hacer un flip sacando la última zona de oferta previa a la mitigación y nosotros podemos ingresar desde ese flip ya con todas las confirmaciones. Bien, en mi caso yo ya podría haber entrado desde acá, pero si queríamos una confirmación mejor es esta que se encuentra acá. Bien, una vez que esta oferta fue sacada. Entonces, eso es la liquidez manufacturada o la liquidez a la izquierda, ¿sí? A mí me van a escuchar nombrarla como manufacturada o a la izquierda. Me gusta hablar más de liquidez a la izquierda o liquidez a la derecha. La liquidez a la izquierda, entonces, vamos a decir que tiene que estar siempre en la misma temporalidad en la que voy a buscar operar mi POI. Si no tiene el POI liquidez a la izquierda, que es la liquidez manufacturada, entonces me la tiene que crear a la derecha, que es lo que vamos a ver ahora, que es la liquidez no manufacturada. Vamos a pasar ahí. Entonces, liquidez no manufacturada. La liquidez no manufacturada
es cuando nuestra zona carece de liquidez estructural a la izquierda, como vimos recién. Por lo tanto, en esos casos vamos a marcar una caja, que es para demostrar la ausencia de liquidez. Cuando eso suceda, vamos a requerir que el precio cree esa liquidez a la derecha del gráfico en alguna de las formas que veremos a continuación. Tenemos que destacar que en los casos de liquidez no manufacturada, donde el precio debe crearla, van a suceder siempre en una temporalidad menor. Por lo tanto, si el POI que quiero operar es de H4 y no tiene liquidez previa, la liquidez para ese POI la voy a crear en M15, a la derecha del gráfico. Bien, entonces, fundamental esto. A la izquierda siempre va a ser en la misma temporalidad. Si estoy en H4, la liquidez a la izquierda tiene que estar en H4. Si estoy en M15, la liquidez a la izquierda tiene que estar en M15. Ahora, por otro lado, la liquidez a la derecha o liquidez no manufacturada siempre se va a crear en un time frame o en una temporalidad menor. Es decir, que si en H4 elegí mi POI, ese POI de H4 no tiene liquidez manufacturada, es decir, liquidez a la izquierda, la tiene que crear a la derecha. Y a la derecha la va a crear en la temporalidad de M15. Bien, si estoy en M15, que seleccioné mi POI y no tiene liquidez manufacturada a la izquierda, la liquidez la va a crear a la derecha en M5 o en M1. Siempre es en una temporalidad menor. Entonces, como vemos acá, como podemos ver acá, tenemos el ejemplo, proceso de mitigación, el movimiento que se da desde el flip, y el flip en este caso no tiene liquidez manufacturada previa, ¿ven? Izquierda, derecha, como vimos recién, acá hay ausencia, no es como el ejemplo de recién que hacía así y por lo tanto nos dejaba la liquidez a la izquierda. No tiene nada. ¿Cómo vamos a marcar? Cuando no tiene nada, lo vamos a marcar con una caja. En todos mis gráficos lo van a ver como una caja. Esa caja indica la ausencia de liquidez, que sería esto. Nos está faltando eso. Por lo tanto, entiendo que cuando veo una caja, que tengo que esperar para poder tomar una decisión o validar mi POI que quiero operar en esa temporalidad, que el precio a la derecha me cree un modelo de liquidez. Como puede ser de los siguientes que vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, veamos ausencia de liquidez, POI formado de alta probabilidad, tiene cadena de demanda, rompe estructura y proviene de un flip. Y el precio debe crear a la derecha del gráfico un modelo de liquidez que lo va a realizar en una temporalidad menor. Acá podemos ver el ejemplo, que es el mismo del dibujo. Proceso de mitigación, sale desde este flip. Esta zona es la que queríamos continuar, pero no tiene liquidez. Esto no es liquidez estructural o inducción. ¿Por qué? Porque esto, si ustedes pueden ver, sucede luego de que se rompe estructura. No es que viene y sucede acá, sucede luego de que se rompe estructura y además sucede muy lejos de nuestra zona. Imagínense buscar, ingresar acá, todas las órdenes acá, sucede muy lejos. La clave de la liquidez a la izquierda es que esté cerca de nuestra zona. Por lo tanto, esto no es liquidez estructural y no es liquidez para nuestra zona. Una vez que el precio viene acá, izquierda, derecha, en este caso nos tiene que construir acá, en este lado, uno de los modelos que tenemos acá abajo, que son los que vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos 4 modelos de creación de liquidez a la derecha, que son el precio que absorbe el POI, flip con absorción, flip que es absorbido y anticipo temprano. Vamos con el primero. Modelo 1, precio que absorbe el POI. ¿Qué características tiene? A. El precio no construye ningún tipo de liquidez fuerte a la derecha, es decir, no tenía liquidez manufacturada a la izquierda y tampoco construyó liquidez a la derecha en un time frame menor. La única liquidez fuerte disponible se vuelve el POI en sí mismo, ¿sí? Entonces, la única liquidez que tenemos es el POI que queremos operar en sí mismo. Se espera que el precio absorba la zona y luego saque la POX en control.
es decir, la última zona de oferta o demanda que está en control previa a sacar la zona, y se toma como zona de interés el flip o la zona que hizo fallar el Lapox. Entonces, vamos a ver. Acá el precio no tiene liquidez manufacturada a la izquierda, no la crea a la derecha, no nos crea nada acá a la derecha. Por lo tanto, vamos a esperar que la zona en sí misma falle, es decir, que sea absorbida, ¿sí? Una vez que el precio absorba la zona, esto recordemos es un time frame mayor, esto es un time frame menor. Vamos a decir que esto es H4 y esto es M15 o M15 y M1, M5. Entonces, una vez que el precio absorbe la zona, esta flecha, vamos a esperar que la última zona de oferta previa, en este caso oferta porque mismo de antes ese ejemplo alcista buscando compras, que la última zona de oferta previa a la absorción falle. Puede ser con un flip o puede ser directamente fallar. Entonces, cuando veamos esa falla, la zona que nos queda es la zona donde vamos a buscar ingresar. Bien, entonces, el precio no crea liquidez a la derecha, no tiene liquidez a la derecha, el precio no tiene liquidez a la izquierda, manufacturada, no crea ningún modelo de los que hablamos de liquidez a la derecha, por lo tanto, lo absorbe al POI en sí mismo. Luego de la absorción, lo que voy a ver es a la última zona de oferta previa a esa absorción fallar y voy a buscar ingresar o tomar como POI para iniciar mi idea de trading el flip o la zona que hace fallar al Lapox, ¿sí? En este caso es Lapox porque es oferta. Ese es el modelo 1. Modelo 2. Flip con absorción. A. El precio reacciona al Lapox previo a la mitigación del POI de la temporalidad mayor, absorbe esa reacción y luego rompe la zona. Lo vamos a conocer como flip con absorción de liquidez. B. Se toma como zona de interés la zona que absorbe la reacción inicial del flip. Entonces, esta es nuestra zona de temporalidad mayor, ¿bien? Higher time frame. No tenemos liquidez a la izquierda, entonces el precio la tiene que construir a la derecha. ¿Cómo la construye? De esta forma. Vamos a ver que este es el time frame menor, vamos a ver esto H4 o M15, M15 y esto sería M5 o M1 si esto es M15. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver que el precio mitiga la zona de higher time frame. Vamos a ver a la última zona de oferta previa la mitigación, tener una reacción inicial, luego esa reacción inicial es absorbida y falla. Una vez que vemos que la reacción inicial es absorbida y falla, vamos a entender que esa fue la creación de liquidez para nuestra zona del time frame mayor. Y vamos a buscar ingresar desde el flip que absorbió liquidez. Entonces, la clave para esto es ver que la última zona previa la mitigación de mi zona de time frame mayor, esta zona es esta zona, tenga una reacción inicial, el precio de un movimiento, absorba la reacción inicial y rompa. Cuando veamos eso, vamos a entender que es un flip que absorbió liquidez y vamos a buscar ingresar desde el POI o la zona que absorbió la reacción inicial del flip. Bien, ese es el modelo 2. Modelo 3, flip que es absorbido. A. El precio reacciona al Lapox previo a mitigar el POI de la temporalidad mayor, realiza un flip pero sin absorber nada. Acá está la clave para distinguir un modelo del otro. B. Ese flip que no absorbe nada se transforma en liquidez estructural. C. Vamos a esperar que el precio absorba ese flip y que el Lapox previo a absorber ese flip falle para dejarnos nuestra zona de interés en la cual buscar ingresar al mercado. Entonces, volvemos. Higher time frame point, este es el higher time frame point.
no tenemos liquidez a la izquierda, entonces el precio la debe construir a la derecha. ¿Cómo la construye? Vamos a ver al precio. Esto es una temporalidad menor, última zona de oferta, previo mitigar la zona de higher time frame, el precio realiza un flip, pero a diferencia del modelo 2, realiza un flip que no absorbe nada. En este tenemos reacción inicial, extremo de la reacción, el precio absorbe el extremo de la reacción y falla. Acá tenemos reacción inicial, extremo de la reacción y falla. Entonces, este flip se va a convertir en liquidez estructural para nosotros esperar que sea tomada. Y esta es la liquidez fuerte para nuestro POI de la temporalidad mayor. Bien, entonces, ¿qué vamos a esperar? Vamos a esperar, una vez que vemos este flip, vamos a esperar que el precio absorba el flip y luego de que lo absorba, falle la última zona de oferta. En este caso, oferta, vuelvo a repetir, pues todos los ejemplos son alcistas. En esta zona de oferta, la última zona de oferta previa a la absorción del flip, falle. Una vez que esa zona falle, vamos a buscar ingresar desde la zona que lo hace fallar. En este caso es un flip, pero podría haber hecho así también y dejarnos esta zona. Entonces, la clave está en esperar. Primero, el precio hace un flip. Al hacer ese flip, entiendo que ese flip es la liquidez fuerte para mi zona del time frame mayor. ¿Qué vamos a esperar? Vamos a esperar que el precio absorba ese flip. Una vez que el precio absorbe ese flip, próximo a esperar es que falle la última zona de oferta previa o LAPOX previo a absorber ese flip. Una vez que vemos fallar a ese LAPOX, es decir, al que absorbe el flip, ahí es donde podemos ya ingresar al mercado o buscar armar nuestra idea para ingresar al mercado, ¿sí? Porque ya vimos la liquidez fuerte siendo tomada. Y por último, el modelo 4 es discúlpenme, no es el flip que es absorbido, sino es el anticipo temprano. Discúlpenme, una cuestión técnica. El modelo 4 es el anticipo temprano. Vamos a decir A, el precio saca LAPOX sin crear un flip, simplemente genera un rompimiento. Acá fíjense que saca LAPOX, pero creando un flip. Lo va a sacar simplemente generando un rompimiento. Tiene que ser rompimiento, no con mecha nada, sino con cuerpo, ¿bien? Rompimiento. B, lo que busca es crear una trampa para los compradores o vendedores anticipados, absorberlos y utilizarlos como creación de liquidez estructural. C, luego que crea ese anticipo temprano y lo absorbe, vamos a esperar que el precio flipee o saque LAPOX previa a la absorción. Esa va a ser nuestra zona de interés para buscar ingresar al mercado. Entonces, como podemos ver, el precio no tiene liquidez a la izquierda, la tiene que crear a la derecha. Time frame mayor, time frame menor. ¿Qué es lo que vamos a ver en un time frame menor? Vamos a ver que el precio entrega órdenes en el higher time frame, ¿sí? En este POI. Una vez que entrega órdenes, sale disparado, rompiendo la última zona de oferta, pero estructuralmente, ¿bien? Rompiendo el último high, en este caso porque estamos alcistas, el último high previo a la mitigación de la zona. Al romperlo, lo que hace eso es que muchos quieran ingresar, viendo un cambio de carácter, queriendo ingresar acá, generándonos que seller side liquidity. Entonces, este movimiento es lo que vamos a conocer y lo van a ver en mi gráfico, lo vamos a marcar con esta herramienta que es así, tipo balada. Este movimiento lo que va a generar es que el precio rompa el último high, como le dije, tiene que ser con rompimiento, con cuerpo de vela, no con mecha, sino con cuerpo de vela por encima del high anterior, y eso lo vamos a conocer como anticipo temprano. Es decir, no vamos a buscar ingresar en el POI que deja, sino que vamos a esperar que el precio absorba toda la nueva pierna creada, que el precio la absorba, o que absorba el anticipo temprano, propiamente dicho, que así es como se llama,
que lo absorba y luego de la absorción, ¿sí?, tenemos que esperar a que la última zona de oferta, en este caso, previa a la absorción, falle para validarnos el anticipo y nosotros vamos a buscar ingresar una vez que vemos fallar la última zona de oferta que saca el anticipo, que puede ser tanto con un flip, como pasa acá, lo absorbe y hace un flip, entramos desde el flip directamente, o con un rompimiento, si rompe y entramos directamente desde el extremo. Bien, bueno, esas son las formas de liquidez creada a la derecha. Entonces, destacamos tips que vamos a tirar para finalizar esta clase. Los tips son: la liquidez manufacturada siempre va a ser a la izquierda de nuestro POI y debe ser de la misma temporalidad del POI que quiero operar. Si es en H4, tiene que ser en H4. Si es en M15, tiene que ser en M15. Por otro lado, la liquidez no manufacturada se va a crear a la derecha del gráfico, siempre en una temporalidad menor al POI que quiero operar. Si estoy en H4, la liquidez a la izquierda tiene que ser en M15. Bien, y lo mismo, como vimos acá, si el POI es de H4 y lo absorbe porque no creo liquidez a la derecha, la falla la vamos a ver en M15, ¿sí? Vamos a decir que aplica para todas las temporalidades, es decir, cada POI o cada zona de oferta y demanda que yo voy a seleccionar para iniciar o empezar una idea de trading, tiene que tener su liquidez manufacturada o no manufacturada, toda, diaria, de H4, de M15. Si no veo la liquidez, yo soy la liquidez, ¿sí? Por otro lado, las mejores creaciones de liquidez a la derecha van a ser la absorción de la zona, es decir, el modelo 1, o la absorción del anticipo temprano, el modelo 4. Podríamos decir que el modelo 1 y el 4 yo los tomo como creación de liquidez estructural fuerte a la derecha, y estos dos los considero como liquidez, pero me gusta mucho más ver uno de estos dos, o sea, me da mucha más fiabilidad que ya va a salir el precio con estos dos, con el 1 y el 4, que con el 2 y el 3, pero hay que estar atento con el 2 y el 3 porque ya es muy probable que también funcionen, ¿sí? Pero los que mejor liquidez generan son el 1 y el 4. Bueno, este fue el último video de lo que es el capítulo o el módulo de liquidez. Es un poco extenso porque lo amerita. Es clave tener idea de la liquidez, de dónde está, de cómo ubicarla. Como siempre les digo, cualquier duda que ustedes tienen o tengan, transmítanla en el Discord. Estamos ahí para aprender. Estamos ahí para siempre darles unas respuestas. Y nos vemos ahí. Cualquier duda en el capítulo de liquidez me preguntan. Es un tema importante, practíquenlo y me gustaría que lo tengan bien en claro. Así que ante la mínima duda me hacen la pregunta y yo se las voy a responder. Les mando un fuerte abrazo y espero que anden muy bien. Nos vemos en el próximo módulo.